Salvation sounds a new beginning. As distant hearts begin believing, redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Quiero que abra conmigo su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 1 al 5. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén y amén. Hoy quiero compartirles el tema: ¿usted no sabe quién es Dios? ¿Cómo se llama el tema de hoy? Muchos decían: ¿usted no sabe quién soy yo? Pero hoy el tema es diferente. ¿Usted no sabe quién es Dios? Y la verdad es que esta semana hubo un suceso que estremeció mi corazón, y sé que se estremeció el corazón de Dios al ver en un video unas imágenes en las redes de una mujer que se tiró de un viaducto gigantesco con su niño, y se mataron los dos. Yo creo que pues son terribles las imágenes, pero yo quiero que las veamos rápidamente, lo que nos envían por las redes. Dice esta mujer, ahí está, se ve el niño aferrado de las varillas. Se lanzó con su pequeño, el niño tenía 10 años. En el Face aparentaban una vida de felicidad, una vida bonita, una muchacha joven, un niño que tal vez tendría un futuro glorioso. Pero luego miren en el video, ese video estremeció. Ya podemos quitarlo. El niño tenía cáncer tenaz. Y entonces eso conmovió mi corazón. Yo fui quebrantado, confrontado. Yo digo, gloria a Dios que no fue en Barranca Bermeja, fue por allá en Pitalito, como que es, o en Ibagué. Pero escúcheme en esto, iglesia. El policía que la estaba atendiendo, la gente estaba ahí y hablaba con ella, y ella, imagínese usted que no fuera la gente el que estuviera ahí, sino que fuera usted. ¿Qué le hubiese dicho usted a esa pobre mujer para que no se lanzara? Porque una vez que se lanzó, el policía se viene y se tira a llorar, pero no tenía una palabra ni de autoridad, tal vez ni de salvación para esta mujer. Cuando yo vi esa escena, yo me puse en el lugar del policía. ¿Qué haría yo si hubiese sido el que tendría que atender ese caso? ¿Yo qué le diría a esa mujer para que no se tirara? Y obviamente, si algún día tuviera que vivir una situación de esas, yo tengo que estar preparado. Mi pregunta es: ¿a cuánto les gustaría estar preparado para una situación como esas y no permitir que la gente se siga suicidando? ¿A cuánto les gustaría prepararse? Eso es lo que quiero compartir entonces en esta mañana, porque eso
movió las fibras de mi corazón. Yo dije, la gente se está matando. ¿Por qué se están suicidando? Porque no conocen a Dios, porque no conocen a Jesús, al Dios vivo. Por eso el tema se llama ¿usted no sabe quién es Dios? Y Dios, yo quiero presentárselo al verdadero Dios. Tal vez yo digo, yo lo conozco, yo lo he visto, yo lo he sentido, yo lo he palpado, pero realmente no conocemos al verdadero Dios. Y yo quiero que usted, número uno, porque Jesús, cuando vio que la gente se estaba perdiendo, como en un tiempo de estos, Jesús tuvo que decirle a sus discípulos, dijo, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y tú tienes que empezar a ser parte de los obreros y salir ya de ser mies, aunque hay gente que ni es cristiano, ni es mundano. Entonces son parte de la mies, pero Dios dice, ya necesitamos son obreros. Alguien que hable, que le cuente a los demás, que me presente o que me represente, que me vean ahí en mí, en Él. Necesito una iglesia que salve a los demás, que no sacamos nada con sentir solamente un poquito de dolor ante una escena de esas, sino que hagamos algo por detener ese flagelo del suicidio. La mies es mucha y los obreros pocos. Tú tienes, mire a la persona que está a su lado y dígale así, dígale, tú tienes que pasar de ser simple mies a ser un obrero para la causa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso fuerte al Rey. Levante su mano derecha y diga, voy a pasar de ser mies a ser obrero de la causa del Señor en el nombre de Jesús. Lo primero que debes hacer entonces, en un caso de esos, es darles a conocer quién es Jesús. Darles a conocer quién es Jesús. En el libro de Lucas capítulo 9, en el verso 18, Jesús le pregunta a los discípulos, porque también los discípulos tal vez estaban desentendidos, no sabían de pronto quién era Él mismo. Y Él les pregunta, ¿qué dice la gente de quién soy yo? ¿Qué saben los demás de quién soy yo? Hablando Él de su eternidad, de su naturaleza divina. Y contestaron los mismos discípulos. Algunos dicen que tú eres Elías que ha resucitado. Otros dicen que tú eres el profeta de Dios. Otros dicen que eres uno que se apareció por allá dándole guerra a los demonios. Entonces Jesús le pregunta a Pedro, ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Tú quién sabes que soy yo? Y Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, no se lo revela carne ni sangre, sino que él contesta y responde, tú eres el Mesías, el Cristo de Dios, el Hijo del Hombre. Y tú tienes que decirle a la gente quién es Dios. Pero si no sabes cuál es su poder, cuál es su fuerza, ¿cómo le vas a presentar a alguien que tú mismo no conoces? Yo un día tuve que dar esta charla en los campamentos, tuve que dar esta charla en barrios pobres, en barrios marginados, vulnerables. Y la verdad yo lo he vivido paso a paso de quién es Jesús en mi vida. Y estoy seguro que si hoy te presento a Jesús como el poderoso gigante que Él es, a uno se le quitan las ganas de amargarse, de suicidarse, de divorciarse, etcétera, 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 porque Dios es el Dios de poder. Su Hijo Jesucristo tiene la potestad sobre todo principado, sobre toda potestad en los cielos y en la tierra. Escrito está. Tú tienes que presentarle entonces a la gente al Jesús que tiene poder sobre la economía.
Mucha gente se mata por deudas. Conocido gente que ¿por qué se suicidó? Porque debía mucho dinero y ya ellos no encuentran una salida. Pero si tú les dices que Jesús tiene aún el poder sobre la economía, ¿cuántas veces multiplicaba los panes, multiplicaba los peces? Y en cierta oportunidad vinieron también a Jesús a cobrarle el tributo, estando en la casa de Pedro. Y yo creo que ellos no tenían dinero, porque si hubieran tenido dinero hubieran sacado y pagado inmediato los tributos. Pero estaban tal vez con los bolsillos vacíos, igual que como suele suceder en muchas familias de Barranca Bermeja. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús cuando Pedro entró como que cabizbajo? Uy, nos vinieron a cortar la luz, maestro. Pastor, no tengo para los útiles de los niños. Pastor, no tengo para las pensiones. Como muchas veces uno entra a la casa de Dios. Jesús no sacó el dinero, no sacó el rollo de billetes, no sacó la ofrenda que recogía. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Pedro? Le demostró cuál era su poderío. Dijo: Pedro, yo tengo el poder para que tú seas bendecido, para que tú seas prosperado. Ve al mar, tira tu anzuelo y el primer pez que saques, ábrelo. De allí encontrarás un estatero. Sácalo y paga lo tuyo y paga de paso lo mío. Impresionante. La gente a veces se desespera porque no tiene dinero, pero no quieren abandonar su pecado y volverse a Cristo Jesús en una vida de orden, de administración financiera, para poder tener ese poder de administrar las riquezas que Dios quiere darnos para cada uno de nosotros. La Biblia dice que Él se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos bendecidos. Significa que yo no tengo por qué aceptar más la pobreza. Cuando Él fue a pagar por mí, le pusieron una corona de espinos en sus sienes, donde Él estaba llevando la maldición de la escasez, de la ruina y de la pobreza. Cuando te haces hijo de Dios, tú vas a renunciar. Yo renuncio a la pobreza. No la acepto más, porque mi maestro, quien me redimió, llevó mi maldición en sus sienes. Y por la sangre que Él derramó de sus sienes, por causa de la corona de espinas, yo soy bendito. No acepto la pobreza y confronta a la pobreza. Te rechazo, no te acepto en el nombre de Cristo Jesús. No tiene por qué aceptar la escasez. Nosotros hemos vivido, sí, tiempos de pruebas, porque hay desiertos donde Dios prueba el corazón del hombre. Pero los desiertos no son eternos. Hay gente que y pasa un año y al siguiente año, ay, pastor, y al siguiente año otra vez, ay, pastor. Algo estás haciendo mal. Examínate, porque no está bien. Dios es poderoso. Él se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Él se hizo maldición para que yo fuese bendición. El dinero no puede ser un señor de nosotros. Por el contrario, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Voy a conquistar mis finanzas en el nombre de Cristo Jesús. Él es Señor aún de las finanzas. Ese es mi Dios. La gente también tiene que saber que Dios es poderoso sobre las enfermedades. Si usted lee en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, desde el verso 1 hasta el 6, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos del 1 al 6, lo puede leer en la casa. Hay una historia donde Jesús entra en el pórtico de Betesda
en el estanque de Betesda. Y en ese estanque, ¿qué sucedía? Sucedía que en la manifestación angelical que había en esa época, ángeles descendían y tocaban las aguas del estanque, y el primero que se introdujera en las aguas de ese estanque, cualquier enfermedad que tuviera, quedaría sano. Y había un hombre ahí que durante 38 años había estado paralítico, esperando el tiempo de que fuese quitada de sobre él la enfermedad. 38 años. Y cuando Jesús se le aparece, le dice: ¿qué haces aquí? Habían cojos, ciegos, sordos, mancos, cualquier tipo de enfermedad había ahí, inválidos. Le pregunta el Señor: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Ay, Señor, yo ya tengo 20 años en la iglesia y vengo aquí, y he venido a las noches de los milagros, pero no he recibido mi milagro. Algo estás haciendo mal. Nunca culpes a Dios. Él es perfecto. Él no falla. Si no has recibido tu milagro, algún argumento legal está en tu contra, y tú debes abolirlo, rechazarlo, ponerte a cuentas con Dios y aplicar la sangre del Cordero de Dios, porque está escrito que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La paga de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Yo quiero que sepas esto. La enfermedad es un espíritu, es un demonio. Y los demonios se sujetan ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú debes cobrar la autoridad y poner la sangre que Él derramó de sus espaldas y ordenarle a esa enfermedad: te vas de mi vida hoy mismo, en el nombre de Jesús, porque el Cristo que yo tengo es un Cristo vivo, un Cristo que sana, un Cristo que redime, que bendice, y un Cristo que se enseñorea aún de cualquier enfermedad, en el nombre de Cristo Jesús. No acepte más la enfermedad. El Dios que nosotros tenemos es un Dios por encima de la enfermedad. También está por encima de los demonios, porque hay demonios. Si existe Dios, existe diablo. Si hay blanco, hay negro. Si hay día, hay noche. Si hay invierno, hay verano. Si hay luz, también hay tinieblas. Si hay ángeles, también existen los demonios y las brujas. Pero Dios tiene poder aún sobre los demonios. En cierta oportunidad pasa a la región de los Gadar, la región de la tierra de Gadar, y había un endemoniado allá. Y el endemoniado sale y se golpeaba con piedras, andaba desnudo, en fin. Pero cuando vio a Jesús, sabiendo que estaba poseído de los demonios. Ahora escúcheme. Cuando una persona quiere ser libre, pero la pornografía no lo permite, él vuelve y cae. La droga vuelve y consume. El robo vuelve y se coge lo que no es suyo. Y siguen lo mismo. Es porque hay demonios ahí adentro. Y él quiere ser libre. Él quiere servirle a Dios, pero hay demonios, hay principados que no lo han soltado porque Él lo ha permitido, los ha consentido. Y usted tiene que saber que Jesús tiene poder sobre los demonios. El endemoniado gadareno, cuando supo que era Jesús, tuvo un acto de arrepentimiento y vino y se postró de rodillas ante Jesús.
Y cuando se postra de rodillas, Jesús entonces le dice a los demonios que salgan de ese hombre. Y los demonios tienen que suplicarle a Jesús: no nos eches al abismo, al menos déjanos ir al hato de los cerdos, a los animales. Yo tuve una experiencia igual a la de Jesús. Estábamos haciendo un encuentro, estábamos en una finca en Lebrija. Tú estabas ahí, me parece. Estábamos en Lebrija ministrando liberación. Y nosotros estábamos echando fuera a los demonios. ¡Fuera! Pero había un pastor, pero era un pastor alemán, ¿no? Un perro. No era estos pastores, era otro tipo de pastor. Era un perro y estaba echado así ante la puerta de la salida. Y después que termina la liberación, nosotros vamos a salir cuando empujamos la puerta y el animal ahí. Y nosotros, ¡she! ¡she! Y nos miró. Y cuando nos voltea a mirar, los ojos enrojecidos, nos miraba así el perro, todo oído. Los demonios que habíamos estado echando fuera de la gente se le habían metido al animal. Y tuvimos que, en el nombre de Jesús, porque Dios tiene poder y su nombre es sobre todo nombre, y ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Rey de Reyes. Echamos fuera a los demonios de ese animalito y se corrió. Ahí sí pudimos salir todos en paz. Pero aún Jesús tiene poder sobre los demonios. Eso que usted llega a su casa y usted siente que lo están mirando. ¿Usted sabe que hay demonios de pispirispis? Eso que usted entra y usted siente que le hacen pss, pss. O me van a decir que no han sentido algunos. ¿Cuántos lo han sentido? Demonios de pispirispis. Yo en la finca iba caminando cuando pss, pss, y yo, uy, guapo. En la finca, claro, allá echábamos cualquier cantidad de demonios. Eso que usted está orando y usted siente que me están mirando y usted, ay, se tapa, no hay. Hay demonios. Eso que usted se levanta a medianoche y siente como que un escalofrío y que se paran los pelos de punta. Ahí hay demonios. Pero usted le va a tocar tomar autoridad en el nombre de Jesús. Meterse en un ayuno: Señor, santifícame y lávame con tu sangre preciosa, porque ningún principado, ninguna potestad puede estar en mi casa. Los únicos que pueden entrar aquí son los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines y el Espíritu Santo de Dios, que trae a Jesús mismo y su gloria a mi hogar. Los demonios se tienen que ir en el nombre de Jesús. Échelos fuera de usted mismo. Una vez tuve que leer un libro donde explicaban cómo ministrarse usted mismo, autoliberación. Usted mismo. Porque hay gente que es tan orgullosa que, no, yo no voy donde ese pastor, yo no voy. Pues entonces autoministrese, écheselos fuera usted mismo. Entre un buen ayuno. Un ayuno no es de las 6 de la mañana a las 9:30, pastor, no aguante más. No. Ojalá un ayuno de 3 días. Y usted mismo impóngase las manos. Por el poder del Espíritu Santo y por el dedo de Dios, porque así dijo Jesús: por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios. Por el dedo de Dios le ordeno a todo principado, a todo demonio que quiera operar en mi ser, en mi mente, en mi carácter, en mi corazón, le ordeno que salga espavorido a lo profundo de la mar en el nombre de Jesús. Y verá que va a empezar a suceder cosas. Jesús tiene poder sobre los demonios. Pero me impacta otro aspecto también muy importante, que es que Jesús tiene poder sobre las circunstancias, sobre el tiempo. Un día iba Josué y le dijo al sol: detente, sol, en Gabaón. Y se detuvo el tiempo. Usted tiene poder
Si Jesús es el que está en su corazón y es el centro de su vida, usted tiene poder hasta sobre el tiempo, la administración de las circunstancias, en el nombre de Cristo Jesús. Pero también tiene poder sobre la muerte misma. Jesús tiene poder aún sobre la muerte misma. Entonces note que si la gente se suicida es porque no conocen a Jesús. En cierta oportunidad llega Marta y le dice: ay Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Jesús se queda mirando a Marta y le dice: Marta, Él resucitará. Ay sí Señor, yo sé que en el día postrero resucitará. No, Marta, yo voy a ir y le voy a imponer las manos y Él va a ser libertado. Y salió y se fue. Manda a María, su hermana, y María viene y le dice lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Y le dice lo mismo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Va Jesús, se para frente a la tumba de Lázaro. Los estudiosos de la Biblia enseñan que donde Él no hubiese mencionado el nombre de Lázaro, todos los muertos habrían resucitado. Él dijo: Lázaro, sal fuera. ¿Cuál es el Lázaro que está en su corazón? El Lázaro de la oración, que ha estado muerto. El amor por el cónyuge, la pasión por hacer discípulos, ha muerto. Usted va a tener que resucitarlo. Y Jesús tiene el poder para resucitar y producir un avivamiento en su vida, en su matrimonio, en sus finanzas, en su casa, en el nombre de Jesucristo. Él es poderoso para resucitar lo que estaba muerto. No solo a Lázaro, si usted lee, la viuda de Naín traía a su hijo muerto, lo resucita. Talita, aquella niña que estaba allá, la hija de Jairo, dice: Talita, como mi niña, despierta. La resucita. Y no solo la resucita a los demás, sino que Él mismo resucita por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo saber que estamos predicando la verdad? Porque Jesús fue el único. Solo el Mesías, solo el Cristo tenía la autoridad para decirle al mundo: moriré, mas al tercer día resucitaré. Y la noche que Él está en el huerto de Getsemaní, Él le advierte a sus discípulos, porque Él sabía la hora. Les dice: ha llegado la hora. La hora en que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, tiene que ser vituperado, tiene que ser muerto, pero resucitará al tercer día. Él es el único que le advierte. Cualquiera que se las venga a dar de Mesías, que se las venga a dar del Cristo, porque así han aparecido ignorantes haciéndose pasar por Cristo, por el Mesías. Solo el Mesías podía advertir cuándo moriría y cuándo resucitaría. Es la garantía de que estamos predicando la verdad. Jesús les advierte: moriré, pero al tercer día resucitaré. Los mismos romanos y los centuriones lo habían escuchado, y por eso le mandaron a poner una piedra que nadie pudiera correr, si no era con una gran compañía de centuriones. Y además de eso, que estuviera en la compañía también rodeándolos solo un ángel del Señor y el mismo Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo, cuando se dirige a los romanos, les dice: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Se lo voy a resumir para que entienda usted, que es una persona espiritual. Todos vamos a morir. Digan amén. Al fin y al cabo todos nos toca. Todos vamos a morir, si es así o no. ¿O usted cree que va a ser eterno? Acuérdese lo que cantaban, dice que nadie es eterno en el mundo. Nadie. A todos nos toca.
Pero hay una gran diferencia en el que tiene a Cristo en su corazón. La diferencia es que puede que yo muera, pero voy a resucitar con Cristo Jesús, por cuanto el Espíritu Santo de Dios está en mí y mora en mí. Si mora en mí, vivificará mi cuerpo mortal. Yo, al igual que Cristo Jesús, venceré la muerte, resucitaré, porque escrito está: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Fuerte ese aplauso! Termino diciéndole: si yo estuviese frente a esa mujer, el peladito, el niño ahí aferrado, como vieron la foto, él se agarraba de su madre, una mujer con desesperanza, tal vez porque el niño estaba enfermo, ella quería que si moría el niño, ella moría con él, no sé. Si yo le hubiera predicado en ese instante, ella no se hubiera quitado la vida. Yo le hubiera puesto las manos y Dios la hubiera sanado inmediatamente a su hijo, estoy seguro. Y Dios está buscando ese tipo de personas. La gente afuera está muriéndose. La gente afuera no tiene esperanza. Y muchos de nosotros jugando aquí adentro a los cristianitos. Yo vengo a la iglesia para que Dios me bendiga, me dé plata, me prospere. Pues bueno, está bien, aceptable. Pero ¿qué haces tú a cambio? ¿Cómo le restituyes a Dios el favor que necesitas? ¿Por qué no sales y le cuentas a la gente el Dios a quien tú le sirves? El Cristo de poder que nosotros tenemos, que resucita muertos, que sana enfermos, que echa fuera demonios y que puede darnos libertad financiera si somos fieles al Señor. Me di cuenta que la iglesia no está preparada para un avivamiento, que necesitamos capacitarnos, que necesitamos conocer al Cristo lindo, a ese Cristo de la gloria, vivirlo y contárselo a los demás. Estoy seguro que si hablas esta semana, cada uno de nosotros salvaremos un alma, salvaremos una vida. Ponte tú mismo la tarea, escúcheme, hoy me voy a ganar un alma para Cristo, todos los días. Y llegado el fin de semana, llegado el viernes o el sábado, los llamas. Te invito a la iglesia, a los que les has predicado durante toda la semana. Te invito a conocer al Dios poderoso que salva, que sana, que restaura, que vivifica, que suple. Yo también me iba a suicidar. Un día, aburrido de las deudas, desesperado, alguien un día me largó un librito y me dijo: Orlando, este librito le va a cambiar su vida. Busque a Dios de todo corazón. Cogí ese librito, llegué a mi cuarto, lo tiré no sé a dónde. Pero unos días más tarde vinieron y me embargaron. Lo único que no se llevaron fueron los chinos, y yo eso sí quería que hasta se lo llevaran. Entonces no tenía ya cómo darles de comer. En esa época debía más de 100 millones de pesos. Tenía un revólver. Me arrodillé y a pedirle perdón a Dios, porque algo de temor de Dios había aún en mi corazón, y me puse el revólver aquí y le iba a pedir perdón a Dios porque me iba a quitar la vida, pero el que lo haga pasa derechito para el infierno. Y cuando me puse el revólver, apareció aquel librito que una persona que tal vez con indiferencia me lo regaló, pero que se atrevió a creer que él podía darme algo para que yo cambiara. Apareció ahí encima de la cama ese librito que alguien me regaló. Y tomé ese libro y empecé a leerlo, y era el libro de Mateo
el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7. Y ese día yo entendí que había un Dios poderoso que todavía creía en mí y que me podía sanar, salvar y darme lo que yo necesitaba. Hace 24 años que sucedió eso, para esta época hace 24 años. Y por eso lo predico a un Dios vivo, un Dios que me restauró mi hogar, restauró mi vida, ha restaurado mis finanzas, y lo mismo hará con usted en el nombre de Cristo Jesús. Salvation sounds a new beginning. As distant hearts begin believing, redemption's bid is unrelenting.